Que bueno, en fin, en resumen, eso, que la vez pasada hicimos un paneo general de lo que son prácticamente todas las funciones de Power Query. Hoy vamos a hacer un repaso general antes de arrancar, volver a mencionar cómo era el incorporado de bases, que la vez pasada fue gran parte de la clase el incorporado de las distintas bases y tal vez pasamos más rápido lo que son las funciones. Hoy va a ser un repaso más rápido de cómo incorporar las bases y metámonos de lleno a terminar de aceitar todas las funciones, que son un montón y que yo creo que ya hacia el final de la clase era un poco un matete y por ahí algunos ya estaban medio confundidos. Yo voy a tratar de ir más lento también. eh, y bueno, cualquier cosa me van frenando o si se va sumando alguien que sí que practicó y algo no le salió, se acuerdan de algo ahora, me interrumpen en cualquier momento de la clase. Voy a compartir pantalla. Bien, ahí ustedes están viendo mi pantalla. Y como siempre, tenemos un espacio dedicado a lo que es la clase de hoy en el aula virtual, que entiendo que ya ahora sí todos están inscritos y pudieron matricularse y demás. Carlos la clase pasada se llevó las últimas 3 personas que faltaban y pudo gestionarles las credenciales, así que entiendo que ya no hay problemas con eso. Si los hay, obviamente manden por el chat. Y hoy vamos a estar centrándonos en esta pestaña que es la clase 3. Como ven, a Néstor Tocachelli le falta el aula virtual. Bien. ¿Querés pasarnos nombre completo y Que DNI? lo ponga en el chat que me fijo. Perfecto. Dale, buenísimo. Em, y como ven, hoy va a ser transformación y modelado de datos, va a continuar con lo que vimos la clase pasada. Por acá tenemos una presentación con un repaso. Y si recuerdan, la vez pasada vimos que se podían incorporar bases desde distintos tipos de documentos madres o de bases madres, ya sea en Excel, que es en la que nosotros nos centramos y como dijimos nos vamos a centrar a lo largo de todo el curso, Google Sheets, que ahí era importante, si recuerdan, publicar el documento, si no, no los va a dejar tomarlo y hacerlo con separación de puntos y comas. SQLs, que nadie nos escribió, así que entiendo que no hay nadie que ahora mismo esté trabajando con eso, o por lo menos que no lo necesite para la realización de este curso. Si es así, igual nos pueden escribir en cualquier momento por los foros, por mail y demás. Y páginas web, que nosotros no lo vimos en este curso, es el mismo apartado dentro de Power BI que se utiliza para Google Sheets, pero yo les había dicho, las páginas en general, al tener tanto efecto visual y tantos encabezados, suele dar un poco de error y a los efectos del curso, que es que puedan hacer tableros sencillos y que entiendan primero lo que es esta herramienta, preferible dejarlo de lado y cuando ya estén tal vez más familiarizados en el nivel 2, por ahí meterse más de lleno en lo que es una web que lo necesite para alimentar sus tableros. Y una vez que cargamos las bases que habíamos visto, me voy un cachito acá a Power BI, que se podía hacer tanto desde el inicio, apretando alguno de estos ingresos directos, accesos directos, como también una vez que ingresabas, lo mismo, usando los accesos desde lo que es ya el tablero inicial, o acá arriba que también teníamos el acceso directo a Excel, podíamos hacerlo desde obtener datos, yo les había dicho, hay muchas formas, todas llevan a lo mismo. Bueno, una vez hecho eso, nosotros ya nos habíamos metido de lleno en lo que es Power Query, que es lo que ocupa la clase pasada y esta de hoy. Si recuerdan, nosotros para ingresar a Power Query íbamos a través de este acceso directo, que es el tablerito, el lápiz. Presionábamos aquí en transformar datos y seleccionábamos la primera opción que dice transformar datos también. Y se nos abría esta ventana emergente que habíamos dicho que era como la cocina de Power BI, donde nosotros depuramos todos los datos, los limpiamos, elegimos con qué quedarnos, con qué no, los ordenamos también para poder ir transformándolo de a poco en información válida y que nos sirva para nuestro fin último, que es la toma de decisiones a través de tableros que tengan objetos visuales y demás.
Bien. Nosotros no nos habíamos metido en DAX, yo sí se los había nombrado y les había mostrado lo que era la tablita, pero bueno, a partir de la clase que viene ya conocerles, se van a meter de lleno, van a ver todas las funciones y van a terminar con la clase 5 viendo lo que es los objetos visuales y el tablero ya formado. Habíamos dicho que Power Query era una sección, como dijimos recién, que facilita el proceso de extracción, transformación, con el objetivo de manipular y preparar los datos para tomar decisiones fiables. Y habíamos visto que era muy importante actualizar las consultas. Si se acuerdan, yo les dije, cuando nosotros tomamos una base, cual sea, sea un Excel, sea un Google Sheet, sea la página web, SQL y demás, nosotros estamos tomando una foto de lo que es la base en ese momento. Por eso era tan tranquilizador a la hora de poder practicar, poder probar, hacer lo que quieran, porque ustedes no están afectando la base madre. Pero también tiene esa pequeña, no sé si desventaja, hay que prestar atención a la hora de que si ustedes hacen cambios en la base madre no van a repercutir de forma directa y siempre teníamos que actualizar con este botoncito que ahora como todavía yo no tengo bases incluidas, no aparece, pero una vez que yo incluyo las primeras bases, se activa este botoncito y cada vez que yo lo actualizo, toma de vuelta esa foto. Y hoy le vamos a dar un poquito más de bola a lo que es el lenguaje M. La clase pasada yo se los nombré por arriba, pero bueno, eran muchas cosas, así que lo dejé un poco más para hoy. Hoy vamos a volver a revisar varias de las funciones que vimos la clase pasada, pero haciendo un poco más de hincapié en leer el lenguaje M de la codificación que va apareciendo en Power BI o en PowerPoint, en realidad, para ser más exactos. Y justamente, ¿qué es el lenguaje M? Bueno, es el lenguaje de programación que se utiliza específicamente en Power Query para definir lo que son todas las transformaciones de los datos que habíamos dicho que eran secuenciales. Si se acuerdan, habíamos probado bastante eliminar pasos anteriores para ver cómo repercutía esto y en la mayoría de los casos se rompían los siguientes. Si uno eliminaba un paso intermedio, como ese paso afectaba la codificación de lo que pedía el paso siguiente o el último que habíamos puesto, al nosotros eliminar un paso intermedio, ya todo se rompía. Bueno, y esto es prácticamente por el código que se va generando en el que hoy le vamos a dar un poquito más de bola. Y acá tenemos una imagen, ya enseguida nos vamos a ir a lo que es Power BI en sí, a mí siempre me gusta mostrarlo directamente en el programa, pero fíjense que es esta ventanita de acá que nos va mostrando paso por paso a medida que tocamos. Perfecto, Carlos. Ahí vi que estuviste mandando mail. Esta ventanita en la que nosotros vamos viendo paso por paso todo lo que vamos realizando a través de botones directamente. Nosotros no es que escribimos las cosas o no necesariamente escribimos en código lo que queremos realizar, sino que apretamos los botones y el código se escribe solo, podríamos decir. Bien, vamos a ir acá a Power BI. Vamos a cargar nuevamente las bases que habíamos utilizado la clase pasada. ¿Se acuerdan que íbamos a Excel? Y yo tenía una base de ejemplo y una base adicional. Y de paso les sirve de repaso para ver cómo lo había hecho la vez pasada. ¿Se acuerdan que presionábamos acá el cuadradito? Teníamos una vista previa de tablas donde yo corroboraba que lo que estuviera seleccionando era la tabla que yo quería. En este caso tiene más filas de las que puede mostrar acá la vista previa, así que nos muestra una representación. Le damos a aceptar y enseguida ya la cara. Y vamos a ponerle base de obras, presionando doble clic. Todo esto sirve de repaso de obras. Y vamos a cargar también la de ejemplos que tiene dos o tres hojas tenía.
Vamos a cargar esta. Bien, una vez hecho esto, que ya tenemos, fíjense que me parece que igual que la vez pasada, que puede ser que haya más días que no esté actualizada, en este caso esto no es real porque las acabo de cargar. Yo ya tengo mis distintas bases cargadas y si se acuerdan nosotros acá en la configuración de la consulta ya puedo ir viendo los pasos que se generan de forma automática en cada una de las bases. ¿Se acuerdan que habíamos visto que teníamos acá los encabezados? Hicimos bastante hincapié en los encabezados la vez pasada, que les podíamos cambiar el nombre, pero que eso afectaba a la hora de anexar las distintas bases. Hoy vamos a volver a anexarlas más en detalle y mostrar distintas formas. Y que teníamos acá este panel que nos mostraba la calidad, podría decirse, de la columna. Algo que no les mostré la clase pasada y que me sorprende que, no, que a nadie le haya pasado porque es un error bastante recurrente y que cuando se nos va nos vuelve un poco locos, es qué pasa si yo por error o probando tocar distintas cosas presiono esta X y elimino lo que es la configuración de la consulta. Fíjense que si yo la elimino, no es tan intuitivo como que tenga otra flechita y yo pueda encontrar rápidamente el panel de consultas. Desaparece. Bueno, si a ustedes les pasa eso, para volver a activarlo, y que como les digo es algo bastante recurrente, siempre alguno por el foro nos escribe, me desapareció el panel de consultas, no lo puedo volver a hacer aparecer, a veces incluso cuando cierran la aplicación no es que aparece automáticamente, otras veces sí, va dependiendo de la versión de Power BI que tengan. Bueno, tienen que ir acá a vista. Si ustedes van acá a vista, vuelven a tildar configuración de consulta. Y ahí les vuelven a aparecer lo que es el panel de pasos aplicados. Y si se fijan, tenemos varias cosas que podemos tildar o destildar para ir modelando nuestro tablero, los accesos que tenemos. Podemos activar también la distribución de columnas. Esto, por lo general, uno lo tiene desactivado porque es mucha información y no suele sernos tan útil. Ya con estos puntitos y que nos diga el porcentaje que representa es suficiente, pero sepan que existe esto también. Ustedes pueden ver qué porcentaje de la columna es válido, cuál contiene errores, cuál está vacío y demás. Vamos a sacarlo. Pueden ver el perfil de la columna y ver cuántos convenios, por ejemplo, si estuvieran repetidos, hay, qué porcentaje representan de la muestra. Bueno, prueben estas cosas acá en pista porque están bastante buenas y a alguno le pueden servir. Nosotros por lo general no los utilizamos, pero bueno, sepan al menos que está y sí, anótense o recuerden que yendo a vista y configuración de la consulta, uno maneja lo que es los pasos aplicados. Bien, esto es un pequeño paréntesis que yo la vez pasada me había olvidado de nombrarles. Y fíjense que habíamos visto varias cosas, habíamos visto cómo quitar filas. En este caso yo no tengo filas inferiores que no me sirvan, pero en caso de tenerlas o que hubiera un encabezado muy grande y fueran filas superiores, habíamos dicho que presionábamos acá y se nos abrían distintas opciones. Podíamos quitar filas superiores presionando este botón y seleccionando acá en este panel emergente que nos aparece la cantidad de filas superiores que uno quiere eliminar. Vamos a hacer el ejercicio y poner 5, por ejemplo. Así empezamos a generar pasos y podemos empezar a ver lo que es el lenguaje M. Fíjense que ya acá, el paso que yo apliqué, si despliego, me aparece un pequeño codificado, que está en inglés y que pertenece al tipo cambiado, que es como se llaman este tipo de consultas. ¿Qué es el tipo cambiado? Bueno, el tipo cambiado es el paso anterior. Siempre van a empezar haciendo alusión al paso anterior que yo tenía y en este caso me elimina 5 columnas, que es lo que yo elegí. Y yo puedo editarlo sin tener que eliminar el paso y realizarlo de vuelta a través de este codificado de M. Por ahí a veces uno no lo entiende entero,
hay algunos que son bastante más extensos que este, pero si yo voy interpretando que, bueno, la variable que yo elegí fue 5 y si la borro y presiono 8 y hago un enter, por ejemplo, en vez de 5 me elimina 8 filas. Y no genero un paso adicional, sino que modifico el paso que yo ya había realizado. ¿Hasta acá me siguen? Fui muy rápido, se entendió esto, por lo que estamos haciendo más alusión que la vez pasada no lo habíamos nombrado tan en detalle. Bien, cualquier cosa me interrumpe, no hay problema. Y podemos ver también el codificado del lenguaje M de los pasos que ya nos vienen aplicados. Por ejemplo, la navegación, el origen. El origen es un paso al que nosotros recurrimos bastante porque a veces nos pasan el tablero y nosotros no sabemos de dónde provienen las bases de ese tablero. En este caso, base de obras. A veces van a ser bases que si a ustedes no se las comparten, ustedes no las tienen, simplemente van a poder ver la ruta de acceso en la computadora de quien creó el tablero, pero otras veces, y muy comúnmente en estos trabajos en el sector público, donde nosotros solemos usar bases de un mismo origen, en nuestro caso todos tenemos la misma carpeta, yo se lo nombraba la vez pasada, en nuestra computadora del departamento de planificación y seguimiento. Entonces, si yo le paso este tablero a Celes que trabaja en el mismo área que yo, ella tiene exactamente la misma carpeta y a través de la misma ruta va a llegar a las bases. Entonces le puede ser muy útil decir, bueno, a ver, ¿qué base es la que está usando Juana? ¿De dónde proviene? Y eso se ve a través de acá. Fíjense que dice, bueno, Excel Workbook, o sea, que es un libro de Excel. Y acá está la ruta de acceso dentro de mi computadora, donde yo encuentro la base que estoy utilizando. Yo en este caso estoy utilizando la base de ejemplo de una carpeta que me generé para el curso Power BI. Fíjense, hasta acá es el usuario y mi escritorio, acá la carpeta, y vamos viendo las subcarpetas hasta llegar al nombre del archivo. Si pasamos al siguiente paso, fíjense que arranca con el nombre del paso anterior, origen, e itemiza las hojas y elige como todo eso que nosotros decimos por botones al seleccionar la hoja a la que nos queríamos hacer referencia y cargarla, bueno, es el paso este que dice navegación. Nosotros no escribimos todo eso, como yo les decía, sino que simplemente vamos apretando botones. Ingresamos en el nuevo origen de consultas, seleccionamos dentro del documento a qué hoja queremos hacer referencia y presionamos aceptar. Y todo esto se escribe automáticamente. Y acá el encabezado promovido, que de vuelta arranca con bien. Acá no arranca con navegación, pero sí arranca con este table promote here, que lo mismo, ni siquiera yo sé exactamente el finito de lo que hay detrás, sí sé que está haciendo el paso automático de hacer que la primera fila que nosotros teníamos se vuelva encabezada. ¿Se acuerdan? Para quienes por ahí no pudieron venir la clase usada o ya no lo recuerdan tan claro, que nosotros podíamos modificar esto manualmente. En este caso, la base que yo incluí, la primera fila eran efectivamente los encabezados, pero si no es así, yo voy a esta flechita acá arriba a la derecha, presiono usar la primera fila como encabezados o usar encabezados como primera fila, inserto un paso y me vuelve para atrás eso que había hecho de forma automática Power BI. Y me nombra los encabezados con nombre genérico, columna 1, columna 2, columna 3, 4 y así sucesivamente. Y lo mismo, a partir de acá, presiono usar la primera fila como encabezado y volvemos todo de vuelta. Que vamos a dejar estos pasos, si bien son redundantes, porque están haciendo y deshaciendo lo mismo, pero para que se nos vayan generando codificado y después podamos ir viéndolo. ¿Qué más cosas? Bien.
habíamos visto que podíamos filtrar. ¿Se acuerdan que algo muy importante que yo les había dicho a la hora del filtrado? Yo puedo, por ejemplo, no seleccionar todos y seleccionar solo algunos convenios que a mí me interesen, o viceversa, puedo seleccionar todos y eliminar uno en particular que no quiero que me aparezca o dos. Pero recuerden que todo esto es como un paso previo o una limpieza previa a que Power BI efectivamente tome la base para los objetos visuales. Entonces, ese filtrado que yo hago acá en Power Query queda ya para el resto de todos los procesos que haga yo después. Entonces, Power BI va a tomar la base como si hubiera venido sin todo eso que yo saqué al filtrar. No es que yo puedo mirar, filtrar, corroborar algo y se desfiltra solo después. No, si yo no desfiltro lo que haya eliminado, por ejemplo, quiero hacer énfasis en Almirante Brown para ver cuántas observaciones tengo de Almirante Brown. Si yo esto no lo vuelvo hacia atrás o no elimino este filtrado, Power BI va a tomar como que la base solo está compuesta por estos IDs de Almirante Brown. Entonces con eso hay que ser bastante cuidadoso. Si nosotros por lo general queremos filtrar solo efectos de corroborar algo nosotros, conviene hacerlo en DAX, que eso se los va a enseñar Serena en la clase que viene, pero ahí uno puede filtrar tranquilamente y corroborar lo que quiera corroborar, sin miedo o sin riesgo de que eso afecte a los objetos visuales y a la base en sí. Y habíamos visto que podíamos eliminar, por ejemplo, también observaciones. Seleccionar todo acá, que me quede filtrado. Y nosotros podíamos, por ejemplo, quitar filas en blanco o quitar duplicados. Y para eso habíamos dicho, por ahí suena medio repetitivo, pero es realmente muy fundamental, que es importantísimo que ustedes conozcan bien las bases con las que trabajan. Porque pueden estar quitando elementos que realmente sean útiles y que realmente sean necesarios para el análisis que ustedes van a realizar a través de este tablero. Si tal vez es un tablero más de control de cada caso en particular y ustedes quieren buscarlo a través de un buscador, bueno, puede llegar a no ser tan grave porque ustedes van a buscar, no sé, ejemplo, es un tablero de control de empleados. Ustedes van a buscar el empleado y por ahí lo quitaron erróneamente, se van a dar cuenta muy fácilmente, porque van a buscar el nombre de esa persona y no les va a aparecer, y van a decir, hay algo que está mal acá". Ahora, si es un tablero como suelen ser los nuestros con seres que analizamos IDs y queremos ver análisis cuantitativos, por ejemplo, cuántas obras hay en cada municipio y yo eliminé obras eh, erróneas, me va a estar dando mal eso, pero si yo no me voy a dar cuenta tal vez tan fácil, simplemente voy a ver que hay menos obras de las que realmente hay en, por ejemplo, La Matanza o Chascomús o lo que sea, eh, y eso me va a permitir, o en realidad no me va a permitir tomar bien las decisiones que después yo tengo que tomar en base a estos datos. Así que siempre sean como muy cuidadosos y es importante que ustedes conozcan las bases con las que trabajan. eh, y sobre todo una de las cosas más difíciles de corregirles nosotros a la hora de ver después los trabajos finales, porque nosotros hacemos mucho hincapié en lo que es el procesado, el análisis de cómo fueron depurando esa base, después también en cómo hacen los objetos visuales, pero no nos vamos a dar cuenta tan fácilmente si por ahí se eliminó un dato, porque a veces son bases de cosas súper desconocidas para nosotras y nos centramos mucho en el proceso de lo que es el tablero en sí, de que hayan aprendido a usar la herramienta, pero si ustedes después usan ese tablero en su trabajo de verdad y lo usan de base, que eso está buenísimo para ir después mejorándolo poquito a poquito o en el nivel 2 ir adquiriendo alguna herramienta más y que les quede para el uso real. Bueno, y es súper importante que sean minuciosos con estas funciones en particular. Y recuerden también, volviendo a estas funciones, podemos quitar las filas en blanco. Y acá sí este es más seguro este botón, porque solo quita las filas que tienen todas las observaciones en blanco. Si yo presiono este botón, solo me va a eliminar aquellas que no tengan datos en ninguna columna. Con que una columna esté llena, ya no la elimina. Entonces, corremos un poco menos de riesgo.
Yo acá no tenía ninguna, pero ante la duda siempre está bueno presionarlo y limpiar por ahí de que a veces Excel nos genera filas porque sí, y eso nos sobrecarga el tablero sin ninguna utilidad. Así que yo por lo general suelo evitar las filas en blanco antes de iniciar cualquier tablero, a menos que, bueno, corra riesgo o detecte que hay algo que me pueda servir. Eh, y habíamos visto también que podíamos dividir las columnas de distintas maneras. Nosotros habíamos probado por delimitador y por número de caracteres. ¿Se acuerdan que lo habíamos hecho a la hora de cargar una carpeta? Habíamos cargado también carpetas que tenían muchas bases y que entonces se nos generaba acá una columna adicional que nos decía cada observación de qué base provenía. Y yo les había puesto el ejemplo de qué pasaba si el año, si nosotros no teníamos una columna año y solo lo podíamos saber a través del nombre. Y ahí era súper útil dividir la columna, ya sea por delimitador o por número de caracteres, sabiendo que la fecha tiene cuatro caracteres, el año en realidad tiene cuatro caracteres y que todo lo demás lo sacáramos a una columna que después eliminábamos. Bueno, esto está buenísimo que ustedes lo usen para agilizar pasos, porque es súper común que a veces nos viene, no sé, toda una columna mal con espacios adicionales o con no sé, convenios, por ejemplo, acá en los ID de horas, si solo nos interesara el numerito y no la palabra conve, es mucho más fácil automatizarlo y tener en cuenta que además se va a hacer cada vez que yo actualice la base, la actualización se va a hacer automática y los pasos se van a ejecutar de forma automática. Vamos a hacerlo como por recordarlo y que no quede ninguno por ahí en el aire perdido. Vamos a hacerlo por caracteres en este caso. Y recuerden que podíamos elegir hacerlo una sola vez, lo más a la izquierda o lo más a la derecha posible, o varias veces, que cada, en este caso vamos a poner 5 caracteres, que es lo que tiene la palabra combe, se me genere una columna. Si yo lo hago así, cada 5 caracteres me va a generar una distinta. Nosotros la vez pasada me parece que lo hemos hecho una sola vez, lo más a la izquierda posible. Vamos a probar hoy con varias veces, así ven algo un poquito distinto y no es todo repetido. Y fíjense que me generó todas las columnas. Y te las nombra de forma automática. En general la columna madre la nombra con un 1 y a partir de ahí secuencialmente va agregándoles el número sucesivo. Y de acá yo puedo extraer, no sé, distintos códigos que tengan un sentido para ustedes. Si ustedes saben que eh, el ID o el codificado que ustedes utilizan en su trabajo, vamos a volver un cachito, ahí. Ahora volvemos a las filas divididas. Pero si ustedes saben que cada uno de estos números tiene un significado en particular, que la primera palabrita nos dice, no sé, el municipio al que pertenece, los primeros 3 números, el área, y, no sé, los 5, el tipo de obra, bueno, yo directamente selecciono así y ya tengo una clasificación implícita de lo que es la base que estoy trabajando. Bien. Habíamos visto también que nosotros podíamos cambiar el formato. Y eso casi que es bastante importante. Voy a eliminar esta división que la hice para efectos de repasar esa función que es bastante importante, que la tuvieron fresca. Y no le quiten importancia al revisar columna por columna el formato. Recuerden que la vez pasada habíamos dicho, no sé, por ejemplo, que acá los IDs eran un texto. Bueno, es importante que esté bien seleccionado el texto y no que me los numere, por ejemplo. En este caso tengo una palabra combe, entonces no me los va a numerar. Pero el código de emprendimiento por ahí sí me lo numera y después me genera, al hacer objetos visuales, me genera la opción de sumarlos, restarlos, realizar operaciones matemáticas con estos códigos. Y en realidad nada tiene que ver con operaciones matemáticas. Es más bien
a efectos del tablero, el código de emprendimiento podría funcionar perfectamente como un texto. Bien, entonces es importante que revisemos todos estos formatos. Sí. A ver, Néstor, ¿hay alguna duda? ¿O fue simplemente que se activó el micrófono sin querer? Cualquier cosa me interrumpen o si algo les genera duda y demás. Hasta ahora es todo repaso y casi todas las cosas, excepto algunas que les voy agregando de a poquito, las fuimos viendo rápidamente la vez pasada. La idea es que hoy ya les queden bien afianzadas y que se saquen las dudas, que usen el espacio estar acá en vivo y en directo. Si alguno de la clase pasada, por ejemplo, la vio grabada y le es más fácil, bueno, que usen este espacio para sacarse todas las dudas que tengan. Bien. Y vamos a ver si por acá tengo alguno. Bueno, por ejemplo, acá fecha. Es súper común que Power BI elige una fecha, un formato de fecha de los dos automático. En este caso, está ok, porque yo en mi base no tenía horas. Pero muchas veces, por ejemplo, en formularios de inscripción de Google, y que nosotros después hacemos análisis en Power BI con esos formularios, eh, que les aparezca la fecha y la hora. Y a ustedes tal vez para el tablero no les sirve la hora. Bien, simplemente la pueden eliminar cambiando acá este formato. Fíjense, tienen fecha y hora o fecha solo. Y después tienen uno de hora, que en este caso yo me parece que no tengo ningún ejemplo en el que haya aplicado una hora en particular, no lo tengo, pero si lo tuviese, podría eliminar la parte de la fecha y quedarme solo con la hora. Es una especie de filtrado sin tener que dividir la columna, que podría ser útil también estos efectos, pero son dos caminos. Eh, Uno va usando el que le es más cómodo y el que es más fácil. Si nosotros tuviéramos fecha y hora acá, lo podemos hacer. Evaluamos formularios de Google con esta aplicación. ¿Cómo evaluamos? Bien. Fue un ejemplo en realidad que yo les puse, pero fíjense que cuando ustedes reciben respuestas en un formulario de Google, yo no tengo acá uno de ejemplo para este curso, pero fíjense que siempre arriba en los formularios de Google que ustedes mandan tipo encuesta, les aparece un simbolito de un Excel y les genera un Google Sheet. Así que ahí automáticamente ustedes presionan ese botoncito de Excel y el Google Sheet que les aparece, un Google Sheet como cualquiera de los que cargamos la vez pasada acá, es una tabla con todas las respuestas, donde siempre la primera columna es la fecha y la hora en la que la persona llenó, por lo general lo siguiente es el mail y a partir de ahí las respuestas a las preguntas que ustedes hicieron. Y ahí ustedes lo pueden incluir acá en el tablero. Son caminos, pero que en general no lo teníamos como ejemplo para acá, para las clases, y la semana pasada justo yo estuve trabajando con un Forms y se me ocurrió que podía ser también un ejemplo acá para nombrarles y que alguno tal vez podía usarlo en su área de trabajo. Así que, y en ese caso, ustedes podrían usar varios caminos. Se me ocurre, por ejemplo, también que podrían duplicar. eh, Mirá, usan mucho. ¿En qué área, Alejandra, te desempeñabas? No recuerdo ahora. No me acuerdo si era algo del ámbito de salud o estoy completamente errada. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Sí, sí, en salud. Me encargo En de la salud. línea de cuidado perinatal, en donde encuestamos a las puérperas que tienen su bebé a través de un Mira, formulario de Google. claro, para ese caso entonces te es súper útil. Tal cual, porque Eh, después me piden el reporte mensual, hacer un informe del reporte mensual de las pacientes que entrevistamos. Y bueno, hice todo a mano este fin de semana, cargué todo un año a mano y ahora estoy viendo que se puede hacer por este sistema. exacto. Mirá, te tiro algunos tips o algunas cosas que te pueden servir. Vos entiendo entonces que si sabés manejarte más o menos con Forms, la parte de extraerlo a un Excel la tenés aceitada, lo sabés hacer. No, más o menos. Ok, bueno, a ver.
Si me dan un segundito por ahí, puedo encontrar. Dame un segundito ahora después, mientras abro un espacio de preguntas, armo rapidísimo un forms y te lo muestro el ejemplo. Así hacemos hincapié en esto que me interesa darles también algo más enfocado cada uno en su área y por ahí a otros que usen también les puede servir. Como esta clase es corta, me va a quedar el espacio y te muestro rápidamente un ejemplo de cómo hacerlo, porque es bastante sencillo y siento que va a agilizar muchísimo el trabajo, sobre todo si estuviste pasando tantas observaciones manualmente. Sí, sí, la verdad que sí. Bien, bueno, ahora seguimos un poquito más repasando esto, mostramos de vuelta algunas funciones más que no querría que se queden con dudas de eso y paso a mostrarte esto del forms. Ok, muchas gracias. Bien. Bueno, qué bien que justo se me ocurrió nombrarles este ejemplo. Y lo que les decía, cuando uno llena el forms, acá les aparece la fecha o la hora, y ustedes pueden ir filtrando de varias maneras. Pueden dividir la columna por delimitadores, pueden duplicar la columna y recuerden que siempre cuando uno genera una columna nueva, porque al duplicarla estás generando una nueva, la manda al final, pero la podemos mover manualmente presionando clic izquierdo y arrastrando verlas al lado. Fíjense, por suerte esta base no tiene muchas columnas, así que lo hacemos bastante rápido. Y podríamos a una ponerle el formato fecha y hora, que acá todos me aparecen con ceros, y a una solo con fecha. O en esta solo dejar la hora, que van a sustituir la actual, presionan. Acá de error porque la base no tenía horas cargadas, pero si las tuviera, me aparecerían como recién aparecían los ceritos, pero llenos. Fíjense, me parecería como solo esta partecita de acá. Y podría, por ejemplo, tener dos columnas, una que me indique la fecha, otra la hora. Imagino que, por ejemplo, Alejandro en su espacio de trabajo le importará también ver distintas cuestiones linkeándolas con los distintos horarios en los que ocurren, no sé. Cada uno puede tener 1000 variables que le sean de utilidad. Y para no olvidarnos de lo que estábamos mostrando hoy, fíjense que sigue apareciéndonos cada paso que damos, acá arriba, el codificado. ¿Qué es esto que aparece acá? Fíjense, esto es interesante. Al reordenar una columna, a mí me dice que vaya, digo, no es que la columna que yo arrastro sea último movimiento copia o lo que sea, no hace el movimiento solo sobre esta columna. Directamente me codifica todas las columnas en el orden nuevo que yo quiero que tenga, posicionando la que yo estoy moviendo, último movimiento columna y último movimiento copia acá, entre las columnas que yo quiero posicionar. En este caso, último movimiento y estado. Bien, si yo acá, antes de este paso, me vuelvo para atrás y le cambio el nombre a alguna de estas columnas, este paso me va a dar error. ¿Por qué? Porque ya está codificado para que todas las columnas se llamen de esta manera. Entonces, si yo modifico el nombre de otra columna, tipo de obra o lo que sea, el paso que viene después, que es el reordenamiento, el que está acá marcadito en gris, va a buscar los nombres así tal cual y cuando no encuentre para que yo le cambie el nombre del encabezado, me va a dar error. Y me va a decir no existe esa columna. Vamos a hacer por generar un ejemplo, vamos a cambiarle el nombre a la columna. Vamos a ir a unos pasos más arriba y vamos a agarrar ID. Si me es más fácil después de encontrarle, vamos a ponerle solo ID. Insertamos el paso, fíjate que aparece acá, y cuando yo me voy a columnas reordenadas, ven, no encuentra ID obra, porque ya queda codificado de esta manera. Y yo puedo arreglarlo de varias maneras. Puedo ir al primer paso donde no haya error, fíjense que hasta acá vengo presionándolo si no salta, y acá modificar directamente de forma manual el código,
y ya se soluciona, o podría generar de vuelta este paso desde cero, eliminarlo y generarlo desde cero. En fin, como que hay que estar siempre muy atento a estos pequeños errores y, como les digo siempre, hay muchas maneras de llegar a lo mismo. Otra función importante que habíamos nombrado la vez pasada era la de reemplazar valores. Fíjense que son todos bastante intuitivos y tienen nombres bastante parecidos a los que tienen en Excel o en Word o en otras herramientas con las que seguramente están más familiarizados. Y están casi todos acá en botones. Pero bueno, es importante verlos acá también de vuelta. Y fíjense, si nosotros presionamos acá, podemos marcar un error que encontramos recurrentemente de, no sé, la vez pasada habíamos puesto el ejemplo de Ensenada, que lo veo acá. Podemos poner Ensenada, lo estoy posicionado, ven, acá me hubiera dado error. Fíjense que estoy con la columna ID marcada. Entonces va a reemplazar los valores en esta columna que yo estoy marcada. Podrá cancelar y presionar en la que yo quiero reemplazar los valores. Ahora sí, puedo presionar acá, buscar Ensenada, y que cada vez que encuentre Ensenada en minúscula me lo cambie por Ensenada en mayúscula. Por ejemplo, lo que ustedes quieran. Fíjense, acá ya lo cambió, acá está también, y así. Esto es muy similar a Excel, pero es algo muy útil, sobre todo si ustedes tienen que entregar un informe de una manera, siempre igual, con una nomenclatura en particular, y se las entregan siempre con el mismo error o el mismo formato distinto. Una vez que lo aplican acá, ya cada vez se hace automáticamente. Bien, voy a ir un segundito acá a Drive. Voy a... no, mira. Y voy a generarles un formulario de Google para que puedan ver esto que yo les decía. Vamos a hacerlo muy rápidamente con dos preguntas. Fíjense, podemos poner curso IPAP. Una pregunta que sea nombre. Y generarle otra que sea apellido. Total, esto es para hacerles una muestra nada más. Y vamos a poner la descripción, ponemos bien. Y lo publicamos. Cualquier persona, publica. Bien. Acá es un forms común como el que pueden tener ustedes que utilicen para analizar las respuestas. Por ejemplo, lo que nos decía Alejandra. Acá hay dos cosas que son importantes. Primero, Alejandra, que vos seas editora de este formulario o que te lo hayan compartido al menos la parte de las respuestas. En este caso hay 0 respuestas, porque yo lo acabo de generar, pero yo lo tengo acá en mi teléfono, así que voy a llenar una respuesta a propósito para que se genere. Sí, yo edito los formularios. ¿Vos los editás? Buenísimo. Voy a generar rápidamente una respuesta. Juana Dubila. Y lo voy a enviar. Bien, ahí le envié. Fíjense que automáticamente ya me aparece respuesta 1 acá. Y yo puedo ir viendo las respuestas manualmente o puedo vincularlo a una hoja de cálculo, que es este botoncito que está acá. Cuando yo lo presiono, puedo llevarlo a una hoja que yo ya tenga. Si vos ya tenés un Excel en Google Sheets, que está subido en tu Drive, podés llevarlo a ese Google Sheet a una hoja nueva o generar un Excel nuevo. Yo por lo general, para quedarme tranquila, genero un Excel nuevo y sobre todo ahora que estamos aprendiendo Power BI, podés después anexarlo
o relacionarlos en Power BI. Vamos a crear una nueva hoja de cálculo Ok. y presionamos este botoncito que hay. Fíjense que ya me aparece acá la marca temporal, como les decía recién, la fecha de hoy, 13 de mayo del 2026, y la hora exacta a la que yo lo completé, con segundos y todo. Y las respuestas que fuimos dando. Acá nosotros ya de base podemos eliminar, si quisiéramos eliminar alguna respuesta, o podemos editar si alguien se confundió. No es que para, no sé, ponerle 3 A, lo que ustedes quieran. O sea, esta base es un Excel que ustedes pueden editar de la forma que ustedes consideren. Una vez que tienen este Excel, de acá del formulario, ustedes pueden ir de dos maneras. Pueden linkear directamente como aprendimos con Power BI. A ver, este es muy chiquito, pero vamos a hacer la prueba. ¿Se acuerdan que íbamos a compartir, a publicar en la web? Y acá presionábamos valores separados por coma. Todo el documento y lo publicamos. Y generamos aceptar. Acá me da un link. Todo esto voy medio rápido porque fue lo que hicimos mucho hincapié en la clase pasada. Lo copié con Control C y me voy a ir a mi Power Query y lo voy a introducir. ¿Se acuerdan que íbamos acá a web? Poníamos la dirección de URL y me muestra la tabla que en este momento solo tiene la observación que yo marqué. Y esto me va a servir para mostrarles en la práctica varias cosas. Yo le voy a llenar otra respuesta, vamos a hacerlo con Ceres. Lo voy a usar de ejemplo a Celeste, vamos a poner Celeste López. Ahí envío otra respuesta. ¿Qué pasó acá? Acá no repercute, porque habíamos dicho que siempre para que repercuta, yo tengo que actualizar la vista previa. Si yo voy acá al Drive, acá sí ya repercutió rápidamente. 11:04 ya aparece la nueva respuesta. Bien, yo vengo acá a mi Power Query, presiono actualizar y fíjense que acá ya me aparece la segunda respuesta. Y esto vos lo podés hacer en tiempo real y ya directamente desde acá trabajar la base entera. Puedes dividir lo que decíamos. Podemos dividir por delimitador, podemos por número de caracteres, podemos duplicar la columna. Fíjense acá es re fácil mostrárselos porque tengo poquitas. Y que esta sea solo fecha y esta solo hora. ¿Me seguís, Alejandra? ¿O hasta acá hubo Sí, alguna sí. duda o algún otro? ¿Sí? Sí, sí, donde me perdí es cómo pasar desde el form al Excel. A Bien, copiar todo eso volvemos. todo. Tenemos el formulario acá. Hasta acá estás familiarizada con las preguntas, ¿verdad? Este es el forms que vos abrís, que vos podés editar. Acá tenemos respuestas, que esto intuyo que es de donde vos las bajás manualmente. Y yo primero genero el Excel acá, ver hoja de cálculo. Fíjate que ahora me dice ver, hoy me decía generar, porque yo ya la generé, ya existe esa hoja de cálculo. Si yo presiono este botoncito verde, hago clic y me lleva al formulario. Ok, sí, sí, hasta ahí voy. Hasta ahí vamos. Y mira, acá, si vos vas a archivo, lo podés descargar y que te quede en tu computadora, o podés directamente guardarlo acá a través de este botoncito mover. ¿Viste la carpetita que te aparece acá arriba también igualita con la flecha? A Y vos ver. pones, bueno, acá en tu unidad, ubicación actual de mi unidad, y bueno, yo acá tengo
y unidad de mi Drive, pero te van a aparecer tus carpetas. Y vos lo podés guardar en la que vos consideres. En agregar acceso directo a Drive. Claro, vos pones mi unidad y en Ujú. realidad va a ser, te va a agregar el documento real, porque Ujú. vos sos la propietaria. Vos Claro. generás un acceso directo cuando es un documento de otro, este es tuyo. Nadie te lo puede editar si vos no lo habilitas a editarlo. Ujú. Sí, sí. Y ahí cuando vos presionás la carpeta y cuando entres a la carpeta tuya de Drive donde tenés todos los seguimientos y supongo los documentos de tu trabajo, ya vas a tener también este Excel que va a decir en principio formulario sin título respuestas, pero vos haciendo doble clic acá podés cambiarle el nombre y poner respuestas relevamiento, por ejemplo. Ajá. No sé, 2026. Podés ponerle el nombre que vos quieras. Sí. ¿Bien? Sí, sí. Buenísimo. Y, y lo que te digo, una vez que vos lo linkees al tablero, ya eso te queda hecho automático. Así vos lo muevas dentro de Drive de una carpeta a otra, lo clasifiques, a vos ya ese acceso ya te queda linkeado. Y con simplemente ir actualizando te van apareciendo las nuevas puestas. Ah, genial, genial. Y es bastante útil, sobre todo para que no lo tengas que pasar manual. No quiero ponerles muchísima información acá de cosas que son de clases próximas, pero si se lo recordás hacer es la clase de objetos visuales, eh, les va a mostrar cómo hacer tablas y le puedes pedir que te enseñe a extraer los datos de esa tabla. ¿Qué hacemos nosotros muchas veces? Generamos todos los datos que queremos a través de objetos visuales acá en el tablero y vos podés volver a descargarte un Excel con esos datos ordenados exactamente igual que como lo hiciste acá en el tablero. Buenísimo. Ejemplo, no sé, a ver, denme un segundo, que estoy pensando cuáles puedo mostrar. Si tengo un acceso directo acá rápido, se la tablero. Bueno, ahora cuando les muestro, cuando dejo de compartir bien pantalla, les busco el tablero de seguimiento de expedientes que nosotros utilizamos, que yo se los había mostrado la clase pasada, y en ese tablero yo tengo una tabla que si presiono clic derecho y extraer datos, me descarga en mi computadora la tabla idéntica para yo poder editarla y trabajarla o enviársela a un área y demás, ya trabajada. Vos podés tomar, como tomamos hasta recién, este caminito, en este punto que estamos ahora, tomás las respuestas del Forms, las trabajás acá, haces todo el proceso de Power BI como estamos aprendiendo en este curso, hasta llegar al tablerito, y por último, cuando ya tenés tu producto final, lo descargas y lo envías a otro área o a quien lo necesite, pero sin tener que hacer absolutamente nada manual. Claro, claro, sí, sí. Bien. ¿Alguno más? ¿Tienen alguna duda así de este estilo o alguna cosa en la que quiera que haga hincapié? ¿O sigo repasando funciones como las que habíamos visto la clase pasada? ¿Alguno le quedó alguna en particular que quiera que veamos? Bien. Si no es así, vamos a parte fundamental de lo que son estas funciones y que de hecho ocupaban por programa toda la clase de hoy, que es el anexado de consultas o el combinado de consultas. Y esto es súper importante a la hora de combinar bases. Vamos a ponerle acá en este eh, reporte de prueba. Sí, económica. Y se acuerdan que habíamos dicho la clase pasada que para combinar distintas bases tenían que tener las mismas columnas o
idealmente deberían tener las mismas columnas. Hay dos formas. Yo puedo anexar datos acá, tomar una base, ejemplo, base de obras, y anexarle más observaciones, o sea, que las coloquen debajo, y solo me va a llenar las filas que tengan observación en las columnas que yo tengo. Es decir, yo tengo acá casos con error. Fíjense que se llaman igual las columnas. Con que se llame un poquito distinto, un espacio que tenga, ya Power BI la va a tomar como que es una columna distinta. Entonces, si yo tengo IDs bajo esta columna que se llama ID obra, y tengo IDs acá bajo esta columna que se llama ID, me las va a posicionar en columnas distintas. No las va a tomar como que hacen referencia a algo. Vamos a copiar, ir acá y pegar. Así me los anexa debajo con el mismo nombre. Y uno toma la base que uno quiere considerar como base madre, en este caso la de obras, y anexa debajo las que considera secundarias o demás. En este caso vamos a anexar consultas y tenemos dos opciones. Podemos anexar consultas en esta misma base o generar una nueva donde se agrupen las dos, base de obras y casos con error. En este caso vamos a anexarlas acá abajo. Pongo anexar consultas, dos tablas, y fíjense que me hace elegir la tabla para anexar, porque la otra por defecto ya la tengo acá seleccionada. Y vamos a poner casos con error. Aceptar. Y ahora yo voy a tener los IDs repetidos, porque cada ID me puede aparecer más de una vez. Vamos a borrar el orden, que yo recién sin querer lo moví. Y acá podemos eliminar, por ejemplo, si quisiéramos duplicados, como decíamos hoy. Ahora yo sí voy a tener filas duplicadas. Fíjense que me los duplicó rápidamente y me eliminó varias columnas. Yo ahora tengo 16 columnas y si elimino este paso, perdón, tengo 707 filas y si elimino los duplicados, me quedan 478. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero anexar esta que tiene último movimiento expediente? Bueno, solo me va a llenar estos campos, que son los que yo tengo. En realidad hay libras y municipios, porque último movimiento en la base que yo estoy tomando como base madre no lo tengo. No tengo una columna que se llame último movimiento expediente. Entonces no me la va a tomar. Y vamos a hacerlo de prueba. Vamos a hacer una consulta y vamos a seleccionar último movimiento expediente. Si nos vamos hacia abajo, vamos a eliminar varias filas superiores para que me queden las que yo quiero que son las últimas. Vamos a eliminar 700. Bien, acá está. Fíjense que ahora que estoy en estos ID, que son los últimos que yo agregué, casi todas las columnas dicen null. Null es lo que le pone por defecto Power BI a las celdas que están vacías. Fíjense que es distinto de error. Error es cuando yo tengo celdas que tienen algún formato que no es compatible con Power BI. Null es simplemente que están vacías. Y me parecen prácticamente todas null. Y me agregó último movimiento, copia. Pero que como se llama copia, y acá el último movimiento expediente solo se llamaba último movimiento, no consideró que era el mismo. Sé que yo había hecho acá último movimiento, una copia ahí temprano, entonces tampoco me la llenó. Yo creo recordar.
Acá, miren, sí la tenía una columna que se llama último movimiento, entonces me la completó con los datos que yo tenía. Acá null es que el último movimiento expediente evidentemente no, tampoco estaba llena, entonces me lo trae vacío de algo. Pero fíjense que sí que agrego observaciones a esta columna. Bien. Esto para el anexar. Ahora, si yo quiero combinar y me crea una nueva, lo que me va a hacer es me va a traer todas las columnas de ambas bases y me va a generar una base de cero que forme parte de las dos. ¿Cuál es la diferencia? En una yo agrego datos a una base que yo ya tengo. En anexar, yo le agrego datos a la base que yo ya tengo. En combinar, yo genero una base nueva tomando todo lo de una y todo lo de la otra. Simplemente llenando con null los espacios que en una o en otra no están completos. Pero me trae todas las columnas. Así que ahí es importante que ustedes sepan identificar qué es lo que realmente quieren. Si ustedes quieren que completar una base, por ejemplo, la base de obras, van a anexar. Si ustedes quieren generar desde cero y tener el máximo de datos posibles a partir de tantas bases como ustedes quieran, yo ahora lo estoy haciendo todos los ejemplos de A2, pero podrían ser de A más, ustedes presionan combinar. Eso lo van a elegir en base a su modalidad y al objetivo que ustedes tengan con el tablero. Bien. Vamos para acá. ¿Qué pasa si ese null es porque una fecha de finalización y trámite no está finalizado? Depende. Vos me preguntás acá, a ver, para que se me fue el chat y me quedó la pregunta medio. Acá, chat. ¿Cómo podemos hacer para que en vez de null muestre blanco o...? Bien, el null solo te lo muestra acá en Power Query. Hoy todo lo que estamos viendo es cómo te lo muestra en Power Query, que habíamos dicho que era como la cocina. Solo acá. Cuando vos hagas el objeto visual, que es lo que a vos te va a importar, y el informe que vos vas a mostrar al exterior y con el que vos al final vas a trabajar, ahí no te va a aparecer null, te va a aparecer blanco. Entonces, va a depender de lo que vos quieras. ¿Deberías quitarlas? Si tu análisis es solo sobre esa columna que tiene observaciones en blanco. Por ejemplo, si vos solo estás trabajando con obras finalizadas o es un análisis, a ver, las obras finalizadas sobre backlog de trámites. Bien, mira, si vos vas a hacer un tablero solo sobre trámites finalizados, vos querés ver todos los trámites finalizados, en cuánto tiempo se finalizaron, en qué provincia o en qué municipio se finalizaron, si eran hombres o mujeres quienes lo finalizaron. Si es sobre obras finalizadas y tenés, perdón, trámites, y tenés trámites que no finalizaron, y te va a convenir eliminar blancos en esa columna y sacarlos de tu informe porque vos solo estás analizando los trámites finalizados. Ahora, si tu tablero es en general sobre trámites y vas a tener una sección del tablero que va a tener objetos sobre trámites finalizados, ahí lo que te va a convenir es acá dejarlos todos, no te van a faltar, o, por ejemplo, se me ocurre si vos querés ver cuántos trámites hay en total en la provincia. Bueno, si vos eliminás los que no finalizaron, ese número no va a ser real, porque trámites hay más, hayan finalizado o no. Entonces, te va a convenir dejarlos todos, tener esos números reales y contundentes, y después, en el objeto visual, aplicar un filtro cuando vos hagas una tablita específica sobre los trámites finalizados, filtrar que los blancos no te los cuenten. Y vos vas a poder sacar cálculos sobre esa tablita filtrada. Pero el eliminarlos o no va a depender del objetivo que vos tengas con el tablero. Yo, por lo general, ante la duda, siempre aconsejo que no, en principio no eliminen nada, porque les puede estar alterando los resultados.
Después, si uno está muy seguro, no sé, en nuestro caso, por ejemplo, nosotros tenemos un tablero que analiza las obras en marcha en la provincia, o sea, todas las obras que están ocurriendo en la provincia. Cuando una obra se rescinde y ya no va a estar más, bueno, en mi tablero yo ya tengo un filtro aplicado que elimina las rescindidas, pero porque realmente a mí no me interesa, son obras que yo no quiero para absolutamente nada, entonces yo las elimino. Pero, excepto esos casos en los que estás muy segura, te conviene que acá en el tablerito te van a aparecer como null, pero después cuando vayas al informe y a donde vos generás, no te van a aparecer como null, te va a aparecer la columna blanca por completo. Eh, yo lo dejaría, pero bueno, es a criterio de ustedes y para lo que ustedes la necesiten. Fíjense, vamos a presionar cerrar y aplicar. Recuerden que si no hacen esto, no se guardan nada de los datos. Miren, vamos a ver antes el tablero. Fíjense que ahora me aparece este aviso que tengo cambios pendientes, pero si yo voy a datos no hay nada, porque yo todavía desde que cargué datos nunca guardé. Voy acá y voy a aplicar. No voy a cerrar, porque voy a seguir trabajando. Va a tardar un cachito porque hice bastantes cambios, cargué eh, cuatro bases distintas, que hice cambios en todas. Bien, y ahora que ya terminó, vengo acá y ya las tengo. Solo les voy a mostrar esto muy rápidamente, no me voy a enfocar en que me sigan, no es necesario porque van a tener una clase de esto y si no me adelanto contenidos a hacerles, pero para que no quede tan en el aire el ejemplo que yo les puse, yo acá voy a generar una tabla que quiero ver cuál había anexado en base de datos. Bien. Voy a tomar de acá de base de datos muchas columnas, ver alguna que tenga nulls, código de emprendimiento tiene nulls. Bien, yo voy a... Ahí tiene código. Código de emprendimiento. ¿Ven? Yo buscaba código, como no tenía la tilde en la O y en la base sí, no me lo encontraba. Fíjense que es eso que yo les digo siempre, entonces yo busqué con la palabra emprendimiento y lo encontré. Bien. Simplemente para mostrarles. ¿Se acuerdan que teníamos un montón de tools? De hecho, me parece que todos los que nos quedaron, sí, nos quedaron todos vacíos. A ver si tenemos alguna que tenga mix para poder mostrarles rápidamente. Esta tiene mix. Último, bien. Vamos a incluir último movimiento rápidamente. Esto es lo que yo les decía hoy. Bien, acá el último movimiento que me lo jerarquiza. Acá, un movimiento. Y me aparece la fecha completa. Bueno, esto lo van a ver con Cele después cómo limpiarlo. Yo lo único que quería era que no les quede en el aire. Fíjense, las columnas que aparecían con null antes aparecen acá en blanco, no es que aparece el null que queda feo. Y las que tienen último movimiento, según si lo tienen o no, se completan o quedan en blanco, como puede ser este ID. Ahora, si yo para este objeto visual quiero que todas las que el último movimiento están en blanco no aparezcan, yo siempre puedo filtrar. Yo acá tengo filtros que aplican a mi tabla. No, después lo van a conseguir. No, no me quiero adelantar porque le voy a estar spoileando mucho. Pero hay una forma acá en filtros. Ahí, en la que yo tildo todo y destildo los blancos, ¿ven? Y ya los filtré para este objeto nada más. Si yo voy a mi Power Query, siguen apareciendo los nulls. Es solo efectos de mi informe. Eso para que vean que yo después acá puedo eliminarlos o sacarlos o agregarlos, lo que quiera.
sin necesidad de hacerlo desde la base y eliminar definitivamente esas observaciones. Pero bueno, esto es un pequeño, muy pequeño spoiler de lo que va a ser la clase de objetos visuales. No quiero adelantarme más. Bien. ¿Qué cosas nos quedaron? Otra. Que es un poco más compleja, pero yo se las nombro en esta última media horita que nos queda. Voy a tratar de hacerla bastante despacio porque de todo lo que hicimos entiendo que es como la que más pasitos lleva o más engorrosa puede ser. Eh, no se preocupen si no queda clarísima, es un poco algo más avanzado, pero nosotros acá estuvimos trabajando todo con inicio. Fíjense que probamos prácticamente todas todos los botones y todas las opciones que tenemos en lo que es el inicio. Pero yo podría también agregar una columna. Yo puedo agregar una columna nueva desde dos lados. Desde DAX, que es lo más común, lo más cómodo, y en lo que Ceres va a hacer un montón de hincapié la clase que viene, donde ustedes pueden agregar columnas que sean suma de dos columnas, por ejemplo, si yo tengo obras en ejecución y obras finalizadas, pero no tengo una columna de obras totales, bueno, yo puedo agregar una columna que se llame obras totales y que me sume las dos columnas que yo tenía. O puedo dividir otra columna, puedo hacer un montón de cosas y de cálculos a partir de columnas que ya tengo y de codificados, puedo aplicar medidas, bueno, un montón de cosas que ustedes van a ver la clase que viene, pero tengo también un apartado acá para agregar columnas en Power Query. ¿Cuándo conviene una y cuándo conviene la otra? Va a depender de un poco de lo que les sea más cómodo. Algunas cosas no se pueden hacer desde Power Query, entonces directamente las van a hacer desde DAX, pero no es que es algo tan lineal que sí o sí hay que hacerlo desde uno de los dos lugares. Va a haber muchas columnas que las van a poder crear, eh, columnas calculadas versus medidas. Eso lo van a ver la clase que viene con Ceres, más en profundidad. Las medidas en general nos pueden generar atajos o las usamos un montón para cuando nos falta algo en un objeto visual o quiero modificar algo en un objeto visual y las columnas calculadas sirven más para generar cálculos, valga la redundancia, de dos columnas. Pero no es tan lineal como esto. Tipo, hay más diferencias y se les va a saber explicarles muy bien y detalladamente eso, así yo no me adelanto y no llego a la clase que viene ya con eso todo listo. Bien, yo quería mostrarles en particular una columna de acá de Power Query, que es la columna condicional. ¿Y esto para qué sirve? Cuando yo quiero generar una clasificación. ¿Esto se puede hacer desde DAX? Sí, se puede hacer desde DAX. Pero por lo general es de las pocas cosas que a mí me resulta mejor hacerlas desde PowerPoint. Entonces, si yo pusiera este botoncito, columna condicional, fíjense que le puedo poner el nombre que yo quiera. Vamos a dejarle el personalizado, vamos a ponerle prueba. Es lo mismo. Yo acá puedo generar en este panel las condiciones que yo quiero y a partir de la columna en la que yo quiero basarme para esta clasificación. Entonces, primero que nada, y voy a darle a cancelar el primer error, yo tengo que, como siempre, posicionarme en la columna que voy a tomar de base ya adentro. Entonces, vamos a hacer los municipios y vamos a poner un ejemplo muy simple que no tenga un efecto real. Uy, empezaron a tener una reunión acá al lado, pero se escuchan gritos. Eh, Vamos a ponerle ejemplo. Bien.
Y acá empezamos con lo que es cómo se formula la condición. En primer lugar, voy a elegir sí la columna y nuevamente selecciono. En este caso dijimos que vamos a tomar municipios. Sí municipios. Y acá elijo el operador. O sea, yo ya elegí en qué quiero basarme. Si en tal columna pasa algo, ahora tengo que poner qué es ese algo que pasa. Es igual, no es igual, comienza por. Tienen ya ustedes distintos tipos de operadores que les da Power Query. En este caso vamos a poner es igual a. Y un valor. Esto puede ser numérico y, por ejemplo, yo lo he usado un montón para generar deciles, para dividir mi muestra en deciles. O lo pueden hacer para tiene deuda, no tiene deuda. Entonces ustedes acá ponen la columna deuda y ponen el operador es igual a, o es, eh, contiene lo que sea, ponen un número y la salida es tiene deuda o no tiene deuda. En este caso vamos a poner es igual a Quilmes. Y entonces acá pongo la salida. ¿Qué pasa si municipios es igual a Quilmes? Bueno, para cada fila que tenga en la columna municipios el valor Quilmes, vamos a poner sector o revisar, porque yo sé que esos valores que están en Quilmes los quiero revisar, por alguna razón. Bien, o control, vamos a poner. Control. Ahí tengo la primer salida, pero yo puedo agregar tantas como yo quiera. Lo mismo, si municipios es igual a, esto te lo pone por defecto porque yo ya lo usé antes, pero pueden acá usar uno distinto. No es igual a Quilmes, podemos usar. Y acá entonces ponemos OK, digo, un ejemplo. Y tienen opción de lo contrario. Si una columna, en este caso, justo yo puse dos, que o es una o es la otra. O es igual a Quilmes o no es igual a Quilmes. No voy a tener observaciones que ni sean ni no sean iguales a Quilmes. Pero podría haber puesto distintas cosas y tienen acá este espacio de lo contrario. Si no cumple ninguna de estas condiciones, guión. En este caso yo no voy a tener ninguna. Vamos a hacer es igual a, para que aplique el de lo contrario, uno que tenga acá La Plata. Voilà. La Plata, vamos a ponerle control 2. Y de lo contrario, OK. Presiono aceptar. Fíjense que a lo último de todo, como siempre, me genera esta columna que se llama ejemplo. Y si yo despliego esta flechita, me aparecen los tres tipos de respuesta que yo arrojé. Estas columnas son súper útiles, condicionales, porque muchas veces yo quiero, después en un objeto visual, que me resuma la información en base a los datos que yo tengo en otras columnas. Y me facilita muchísimo al objeto visual ya introducirle la columna condicional que tener que ponerme a generar condiciones y filtros y limpiezas en un montón de objetos visuales. A veces con una sola columna condicional yo ya genero esa clasificación que yo quiero y la puedo introducir mucho más fácil en el tablero. Lo mismo, yo puedo, a partir de una columna, por ahí no utilizar esa misma, pero generar una columna condicional para decir que se llame, no sé, soporte 1 a la columna y yo la uso de filtro para un objeto visual. Por ejemplo, no precisamente a mí me va a salir la clasificación en el tablero que usé, pero sí voy a filtrar mi objeto, mi tabla, en base a si en la columna soporte 1 dice OK o dice control. Y quiero mostrar en ese objeto visual solo muestre las que están OK. Por ejemplo, son súper útiles a veces, no para mostrar en sí la columna, que también puede ser necesaria, sino como soporte para filtrar otra columna o para ayudarnos a segmentar los datos que yo quiero mostrar en mi
tablero. Bien, después, bueno, acá fíjense que tenemos nuevamente duplicar columna. Yo antes lo había hecho con clic derecho y se me había desplegado acá y había duplicado la columna. Podrían transformarla también, pueden cambiarle el nombre, moverla. Fíjense que si ustedes ponen acá mover, pueden directamente de forma automática llevarla al final de todo, al principio en el caso de que no fuera al principio, o ir presionando derecha e izquierda e ir moviéndolas de a una en vez de arrastrando como yo había hecho hoy de esta manera. Y acá, fíjense que antes nosotros habíamos hecho, acá en inicio habíamos utilizado dividir columnas, pero yo puedo generar una columna nueva extrayendo algo de otra. Texto después del delimitador, texto antes del delimitador, últimos caracteres, un rango. Por ejemplo, ahora estoy posicionada en la idioma. Yo podría poner de delimitador combe y que me extraiga todo lo que viene después de combe. Mira, el delimitador final. Fíjense, texto después del delimitador y me extrajo en una columna nueva todo el texto después de combe sin eliminarlo de esta. ¿Se entiende? La diferencia principal es, yo acá divido la columna, o me queda en una o me queda en la otra, y con el paso que hice recién, desde agregar columna y extraer, yo extraigo una parte de esta columna ID sin tocar la columna original. Simplemente como que agarro y en otra además agrego que me diga estos datos. Hay mil atajos más y funciones que las van a ir descubriendo son uno día a día. A veces con las actualizaciones surgen nuevas y vamos descubriéndolas. Pero por lo que es Power Query, yo creo que entre la clase pasada y esta han visto todo lo fundamental que implica una limpieza de datos para poder arrancar a tener un tablero en condiciones. Quiero volver un cachito a la presentación. Fíjense que acá tienen lo mismo que habíamos visto tanto en la clase pasada como esta, pero con fotos. Pueden usarlo también de guía a la hora de repasar. Acá tienen el anexado de bases que les explica por ahí más gráficamente lo que yo les mostraba hoy, las diferencias que son. Acá les muestra cómo se les genera la base nueva. Todo esto lo vimos hoy en la práctica y a ustedes les queda el backup, el combinar, como cuando yo combino tengo la suma de dos bases anteriores. De vuelta acá el botoncito de combinar y cómo les va a aparecer. En fin, ustedes pueden volver a esta presentación en el momento que quieran y usarla de backup o, como siempre, mandarnos por el foro o mandarnos por mail, nos pueden mandar captura de pantalla si es que se traban en algún momento y nosotros guiarlos desde ahí. Y algunos comentarios finales, como siempre, que por lo general fuimos haciendo, vamos a haber dicho, con Celes en estas primeras tres clases yo, de las que viene Celes, pero bueno, les quedan ahí por escrito. Bien, voy a dejar de compartir o voy a volver al menos yo un cachito a lo que es Webex. Y aprovecho para dejarles estos últimos minutos por si tienen alguna consulta más de lo que vimos hoy, de lo que vieron en la clase pasada. Ya la clase que viene van a tener clase con Ceres, las últimas tres clases son con ella, así que yo voy a estar de todos modos grabándome la clase y de soporte por lo que haga falta, pero no ya dando la clase. Así que bueno, si les quedó alguna consulta de las primeras tres clases que di yo, agradecerles
por la participación, por también presentarse en estas primeras 3 clases, por el feedback y si no hay consultas, terminamos por hoy estos 15 minutitos antes para que puedan volver a sus tareas y seguir trabajando o aprovechar para repasar si tienen que repasar algo y demás. Ahí está. Bien, bueno, si no hay más consultas, les agradezco, me despido ya